Entonces, comencé a grabar esta clase. Muy buenas tardes, señorita Pamela. Hoy. Ya, entonces, clase número 9, taller de laboratorio dental básico, hoy ya 18 de mayo. Muy extremadamente rápido se nos ha pasado el tiempo. Entonces, condiciones favorables para la clase: practicar la puntualidad, mantener sus dispositivos electrónicos en silencio, para así estar lo más atentos posibles a la clase, ¿cierto? En el caso de que quieran decir algo, aportar, hacer alguna pregunta, levantan su manito y eh, podemos ahí conversar. Cami, nos queda esta clase donde está previsto o el aprendizaje esperado consta de cubetas individuales y placas de altura. La próxima clase vamos a ver provisorios y cubetas para blanqueamiento, y la que sigue nos quedaría la última evaluación, la última prueba. Entonces nos quedan más o menos 3 semanas. Quien deba prueba va a tener que asistir una cuarta semana para la interrogación. ¿Ya? Nos queda súper poquito. ¿Ya? Todavía no hay claridad de cuándo vamos a ingresar al laboratorio, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí somos 7. De estas 7 personas, ¿quién está en fase 2, por ejemplo, que ya nos permitiría volver? Porque en la mañana, ya, a ver, tenemos 3 personas, 3 de 8. Igual son poquitas, pues ven, por ejemplo, en la mañana yo tuve clase a las 11 y conversábamos con los chiquillos y éramos 15, creo, y de los 15 no había ni un alumno en fase 2. Entonces, igual es complejo eso, porque ¿qué sacamos con volver si no van a poder asistir? Entonces, igual es un poquito complejo, pero apenas yo sepa algo, apenas tengo una información, se las voy a dar a conocer para que ustedes también vayan haciéndose una idea de cuándo vamos a ingresar, ¿ya? Lo importante es que vamos a alcanzar hasta el momento a terminar súper bien las clases teóricas. Entonces, las clases prácticas no vamos a tener, digamos, esta complejidad del trayecto al laboratorio, que vamos a demorar 1 hora, vamos a perder 1 hora. Entonces, así vamos a dejar todo ok para ingresar tranquilamente al laboratorio. Ya, entonces, dentro de este aprendizaje esperado vamos a conocer conceptos como el diseño, la función, los requisitos para una cubeta individual, que ya hemos visto algo de eso, los requisitos de una impresión funcional, que también vimos a grandes rasgos en la clase antes pasada, y la obtención del modelo funcional, ¿ya? Y ahí vamos a agregar otro, digamos, guión en la cual vamos a incluir las placas de altura, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a conocer los requisitos de una cubeta individual, ¿ya? El primer requisito que vamos a conversar o a conocer es el diseño apropiado, ¿ya? Donde antes de realizar las cubetas individuales vamos a delimitar, vamos a marcar con un lápiz toda la zona del fondo de vestíbulo, ¿cierto? En la cara superior, fondo de vestíbulo, dejamos olvidada la zona de los frenos, y en la parte posterior, ¿cierto? Vamos a incluir vamos a delimitar hasta la zona del post-damming, ¿ya? Recordando que el post-damming es la delimitación del paladar duro con el paladar blando, ¿ya? Entonces, con esta zona, o abarcando, digamos, esta zona, nosotros vamos a tener digamos, la retención de la prótesis en boca, ¿ya? En cuanto al modelo inferior, es exactamente lo mismo. Fondo de vestíbulo, dejando aliviados los frenillos para que así, cuando el odontólogo tome la impresión, no choque, digamos, o entre comillas, no choque la cubeta con los frenillos.
¿ya? Que recordemos que los frenillos son tejidos móviles, ¿cierto? Que son de fibra muscular, los cuales dan sujeción a la boca, ¿cierto? Nos permiten, digamos, tener límites en los movimientos de los labios, ¿ya? Otro requisito de las cubetas es la rigidez, ¿ya? Para lograr una rigidez, digamos, uniforme, es que vamos a utilizar las losetas para realizarla y con un calibre apropiado. Cuando hablo de un calibre apropiado para la cubeta, hablo de que debe tener 3 milímetros de grosor, que es lo mismo que, que es lo mismo que mide una moneda de 100 pesos antigua. ¿Ya? Entonces con eso yo voy a obtener la rigidez para aplicar la fuerza sobre la cavidad bucal. ¿Ya? Otro requisito tiene que ver con el mango de la cubeta. ¿Ya? Este debe ser, digamos, de una extensión apropiada para que el odontólogo pueda tomar esta impresión y, cosa que es sumamente importante, debe ser resistente a la fractura. ¿Ya? Cuando hablo que es resistente a la fractura, me refiero a que el grosor del mango de la cubeta es mucho mayor que la cubeta en sí. ¿Ya? Entonces, otro punto importante en cuanto a al mango de la cubeta, que se entiende, ¿cierto?, que es eh, es que este debe ir en 45 grados. ¿Ya? O sea, vamos a tener un ángulo recto, un ángulo de 90, y justo en la mitad, entre 0 y 90. ¿Ya? Para que así el odontólogo pueda tomar la impresión. Ojo, que el mango va en la parte anterior. Ya, eso hay que tener mucho ojo porque me ha pasado muchísimo que los alumnos pegan este mango en el paladar. ¿Ya? Entonces, siempre, siempre debe ir sobre el reborde alveolar, cerca de la línea media, ya lo más centrado posible. Entonces, ¿de qué material? Vamos a realizar las cubetas de acrílico de autopolimerización, ¿ya? En forma específica, el acrílico para cubetas de autopolimerización o autocurable y el monómero, ¿ya? Recordemos que una forma muy simple de distinguir un acrílico o un monómero de termo o de auto es que el de auto tiene tapa roja y el de termopolimerización, que lo vamos a utilizar el próximo semestre para hacer las prótesis, tiene tapita verde. ¿Ya? Entonces, este es el material que nosotros vamos a utilizar para realizar las cubetas. ¿Ya? Entonces, así como nosotros tenemos requisitos dentro del laboratorio, vamos a tener también requisitos dentro de la clínica, ¿ya? Y estos requisitos son fundamentales para el éxito de la prótesis. Si estos requisitos no se cumplen, la prótesis no va a tener funcionalidad, ¿ya? Por eso que es sumamente importante los límites los límites de la cubeta y la observación de la impresión. Si ustedes consideran que en esta impresión, por ejemplo, no viene delimitado el fondo de vestíbulo o la impresión no está bien tomada en cuanto a que no se detalla mayormente los frenillos, por darles un ejemplo, ustedes deben solicitar al odontólogo una nueva toma de impresión. ¿Ya? Si bien es responsabilidad del odontólogo esta toma de impresión, también es responsabilidad de nosotros poder observar y poder distinguir que en esta impresión estén ciertas las estructuras necesarias para que mi prótesis tenga soporte, retención y estabilidad. Entonces, uno de los primeros requisitos de una impresión
funcional tiene que ver con la retención, ¿ya? Cuando el odontólogo toma la impresión, esta debe quedar, digamos, adherida a la boca, ya tiene que quedar pegada. Eso la verdad no tiene mayor complejidad. Hay muchísimos pacientes que pasan que es tanta digamos, el vacío que se produce entre la cubeta, porque está muy bien hecha, muy bien adosada, a la mucosa, que ¿cómo se llama? El mango se quiebra. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho ojo en cuanto a eso, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de retención, hablo de la resistencia que pone la impresión funcional a las fuerzas de tracción, ¿ya? Y en estas fuerzas de tracción son las que quiebran muchas veces el mango, ¿ya? Esta retención, insisto, está asociada a la dimensión muscular, ¿ya? Al movimiento que tengan los frenillos. Otro requisito que debe tener o debe cumplir una impresión funcional es el soporte. Cuando yo hablo de soporte, hablo de la resistencia, ¿ya? Que ponen, digamos, las estructuras bucales para soportar, ¿cierto?, las fuerzas verticales. Vamos a recordar que cuando yo hago una prótesis, mi zona de soporte, que fue lo que vimos cuando revisamos la anatomía del desdentado total, la zona de soporte, la zona donde se va a soportar toda la fuerza masticatoria, se encuentra en el reborde alveolar, que es el huesito, ¿cierto?, que queda posterior a la pérdida de los dientes, ¿ya? Entonces, la impresión debe oponerse a las fuerzas verticales, ¿ya? Que en el fondo es cuando el odontólogo toma la impresión y, digamos, ejerce presión hacia el reborde alveolar, ¿ya? Esta imagen es la que mejor, digamos, logramos visualizar en cuanto al soporte, ¿ya? Entonces, cuando yo observe una impresión, tengo que observar en forma nítida todo el reborde alveolar, ya que es la parte más alta del huesito que sobresale de la boca. Y por último, tenemos la estabilidad, ¿ya? Y esto se va a lograr teniendo un buen soporte y una buena retención en la toma de impresión, ¿ya? Entonces, si nos concentramos ahora dentro de, digamos, el proceso de una rehabilitación, vamos a partir, ¿cierto?, con la primera cita al odontólogo, donde vamos a tener una impresión anatómica o de estudio, ¿ya? Esta impresión es con cubeta stop y con alginato, ¿cierto? Es una impresión preliminar, es una impresión donde vamos a obtener el primer modelo y a partir de este modelo nosotros vamos a realizar las cubetas individuales, ¿ya? Entonces, no se olviden, a partir de un modelo preliminar, nosotros vamos a obtener la cubeta individual, ¿ya? Entonces, al tomar una impresión con una cubeta individual, vamos a lograr reproducir tejidos dentro de un contexto de función o condiciones de trabajo. A esta impresión la vamos a llamar impresión mucodinámica, ¿ya? Donde en esta segunda cita al odontólogo
se va a tomar, ¿cierto? Esta impresión funcional con la cubeta individual previamente realizada y este odontólogo lo que va a hacer es, eh, digamos, incorporar los movimientos de tejidos blandos, ya sea, por ejemplo, la zona de los frenillos, la zona del fondo de vestíbulo, los cuales me van a permitir una delimitación dinámica de los bordes. ¿Ya? Entonces con eso, con esta impresión mucodinámica, yo voy a lograr decir hasta aquí llega el tejido duro y aquí comienza el tejido blando. Por lo tanto, la prótesis llega justo en este límite para evitar que el tejido blando expulse la cubeta y para evitar que si queda más corto, por ejemplo, en la zona de los tejidos más duros, el aire entre y elimine este vacío que se forma entre la prótesis, o sea, entre la cubeta en este caso y la mucosa. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Dígame, Pamela. Profe, yo estoy medio enredada con el asunto. En la primera cita, el odontólogo obtiene la primera impresión, ¿cierto? Que es cuando uno va, el odontólogo le pone la pastita, la cubeta. Esa cubeta, O sea, esa no impresión la va al pastita, laboratorio, el no la alginato. pastita, el alginato, ¿cierto? Perdón, Ya. perdón, perdón. Es que estoy hablando como paciente. No, pues hable como laboratorista dental. Ya, perdón, perdón. Ya, Entonces, ya de tenemos. esa impresión, nosotros vamos a hacer una cubeta individual. Exactamente. Y esa cubeta individual va de vuelta al odontólogo para que tome esta impresión ¿cómo es? Mucodinámica. Mucodinámica, exactamente. Ya. Así lo entendí yo, eso es lo que es, ¿cierto? Está súper bien, Ya, muchas súper, gracias. súper bien. Entonces, como primer paso, o sea, el odontólogo toma una impresión preliminar con alginato y cubeta stop. Esto lo va a mandar al laboratorio, donde nosotros vamos a lavar, vamos a desinfectar y vamos a realizar un vaciado en yeso piedra. A partir de este modelo es que nosotros vamos a realizar las cubetas individuales con los requisitos que acabamos de conversar, ¿cierto? Que tiene que ver con un diseño apropiado, o sea, que llegue a fondo de vestíbulo, debemos liberar la zona de los frenillos, o sea, desgastar la cubeta donde existan los frenillos, ahí vamos a hacer un desgaste para permitir que el frenillo, digamos, se mueva libremente y quede impresionado en la cubeta, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar, ¿cierto?, a delimitar posteriormente la prótesis. Hablamos también del otro requisito que tiene que ver con la rigidez, ¿ya? La cual tiene que ver con el grosor del material, que debe ser un grosor de 0,3 milímetros, lo cual me va a ayudar a contener las fuerzas que se va a producir por el material, ¿cierto? Y la presión que va a ejercer el odontólogo dentro de la boca, que no vaya, por ejemplo, no se vaya a perforar o no se vaya a quebrar mientras estén tomando la impresión. Y me va a ayudar, ¿cierto?, a tener este contenedor para evitar la deformación de la impresión, ¿ya? Hablamos también de que debe tener un mango, ¿cierto? A esto nos referimos con el mango, el cual debe ir en un ángulo de 45 grados. Este debe ser más grueso que una cubeta, más ancho y más grueso, porque debe ser resistente a la fractura, ¿ya? Recordemos que con el material de impresión se crea este vacío y muchas veces cuesta quitar la cubeta de la boca. Por lo tanto, para evitar que el odontólogo se quede con el mango en la mano y el paciente con la cubeta en la boca, es que es importante, digamos, el grosor del mango, ¿ya? Luego que nosotros tenemos lista, eh,
digamos, la cubeta, la vamos a volver a mandar al odontólogo. Y el odontólogo va a tomar esta impresión mucodinámica, donde, a diferencia de la primera impresión, en esta, aquí, en esta impresión, el odontólogo va a indicarle al paciente que realice ciertos movimientos. ¿Ya? En la primera impresión, el odontólogo declina al paciente, ¿cierto? Le echa un poquito para atrás, preparan el alginato, le toma y listo. Lo hace respirar por la nariz, botar por la boca para, digamos, evitar que el paciente sienta asco. Esto también va a ayudar a que el alginato, con el calor que uno exhala de la boca, fragüe más rápido, perdón, gelifique más rápido. ¿Ya? Y ahí cada uno, digamos, tiene sus técnicas. En cuanto a la impresión funcional, esta es completamente diferente. ¿Ya? Esta impresión se toma primero con, y ahí está, digamos, la explicación de esta diapo. Si ustedes se fijan, en la impresión hay dos colores, ¿cierto? Un color más claro y uno más oscuro. En la cubeta que observamos acá, nosotros vemos la cubeta, el acrílico, y vemos un material que está alrededor de la cubeta. Este material se llama Godiva. ¿Ya? Esta Godiva, para que ustedes se hagan una idea, es como un lapicera muy delgadito, el cual el odontólogo lo va flameando sobre el mechero y va aplicando por todo el borde de la cubeta. Lo que nos va a brindar este material es delimitar el fondo de vestíbulo. Y con esto nosotros realizamos el sellado periférico. Ya, anótenlo ahí. Todo el material que esté en el borde de la cubeta tiene que ver con el sellado periférico y con eso nosotros vamos a obtener la retención de la prótesis en la boca. Luego que el odontólogo toma esta primera impresión con la Godiva, haciendo, ¿cierto?, que el paciente realice diversos movimientos con su boca para poder impresionar la zona de los tejidos duros y blandos. Posteriormente a eso viene la impresión con pasta cinquenólica. ¿Ya? Para que esto les quede más claro, chiquillos, yo les voy a mostrar un video y vamos a ir complementando la clase a través de diferentes videos para que así sea mucho más fácil poder entender. ¿Ya? Entonces, voy a compartir con ustedes y ustedes van a ayudar, por favor, a avisarme si logran visualizar el video. Ya me avisan. ¿Estoy atenta? Me avisan, por favor, chiquillos. Chiquillos y chiquillas. Ya, súper. Muchas gracias, señoritas. Entonces, en esta ocasión vamos a observar, este no es nuestro trabajo, pero yo se los muestro de igual forma. Ustedes, digamos, logren hacerse una idea de qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a hacer. Voy a detenerme en forma inmediata en esta imagen. Si ustedes se fijan, esta cubeta está sumamente sobreextendida. ¿Ya? Y es por eso que el odontólogo, o sea, cuando hablo de la cubeta sobreextendida, me refiero a que el límite de la cubeta es mucho más amplio del que hay realmente en boca. Denme un segundito.
Ya, disculpen chiquillos. Entonces, en esta imagen también podemos observar algo que es sumamente importante, que yo insisto y repito a cada rato, que tiene que ver con aliviar la zona de los frenillos. Si ustedes se fijan, acá podemos ver claramente un frenillo y en la cubeta está desgastado. ¿Ya? Entonces aquí el odon... ¿Me escuchan, cierto? Ah, sí, tengo activado el micrófono. Entonces, ahí el odontólogo está corroborando, ¿cierto? El largo de la cubeta, está marcando los lados que están sobreextendidos. Ahí, por ejemplo, no está aliviado el frenillo. Ya, la señora ahí tiene harto, los frenillos, digamos, bien estirados. Entonces, ahí el odontólogo está marcando eh, todo lo que hay que desgastar y eso hay que tener mucho ojo porque eh, el odontólogo entre menos hace, mejores laboratoristas somos nosotros. ¿Sabían eso? ¿A qué me refiero con esto? El odontólogo pierde tiempo realizando este tipo de desgaste, ¿ya? Que él va a tener que en la misma clínica, digamos, con un micromotor desgastar los bordes, ¿ya? Y eso conlleva tiempo, se atrasa con los demás pacientes, entonces cuando uno manda las cosas bien hechas, ¿ya? Y el odontólogo menos hace, es cuando está el éxito de uno, para que lo tengan claro y lo sepan. ¿Ya? Entonces ahí se hizo los desgastes y lo que se va a realizar ahora es, en esta ocasión el odontólogo va a tomar, a ocupar en vez de la Godiva, va a ocupar silicona para delimitar el fondo de vestíbulo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos observar que él en todo el contorno de la cubeta está poniendo material de impresión. Entonces lo que va a hacer es tomar la impresión de la señora y va a estirar los tejidos. ¿Ya? Entonces ahí toma sus mejillas, por ejemplo, hace ciertos movimientos y así quedan marcaditos los frenillos. Y eso nos va a ayudar a nosotros entonces a tener la retención de una prótesis. Entonces se fijan que va estirando el tejido blando para que quede bien, bien impresionado. Ahí está haciendo hacer ciertos movimientos a la paciente y si ustedes fijan, vamos a detener aquí un poquito, quedan marcados la zona de los frenillos. Ahí nosotros podemos ver claramente de dónde hasta dónde están delimitados. Lo mismo que la zona del fondo de vestíbulo. ¿Ya? Entonces, ahí va a eliminar un poquito de material. Porque recuerden que sobre este material, que muchas veces es Godiva, pero en esta oportunidad es silicona, va a ir más material de impresión para así impresionar digamos, los tejidos que faltan. ¿Ya? Entonces ahí está eliminando un poquito más de material para poder, digamos, aplicar el material sobre él. Entonces ahí va a aplicar en la parte de la cubeta que faltó delimitar, ¿ya? Que incluye, ¿cierto?, la zona del post-dummy.
donde vamos a tener plena claridad de dónde hasta dónde va a llegar el paladar duro y de dónde hasta dónde va a llegar el paladar blando. Ya para que el paciente posteriormente, digamos, cuando ya esté utilizando su prótesis, esta no esté muy extensa hacia la parte posterior y al paciente no le produzca arcadas. ¿Ya? Entonces ahí, ay, mierda, qué engancha. Ahí está eliminando más material, ¿cierto? Que sobra. Y ahí tenemos todo el borde de la impresión. Ay. ¿Ya? Y ahora está preparando silicona liviana, el cual va a aplicar, ¿cierto? Lo que resta de la cubeta para así poner fin a la toma de impresión funcional. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que nuevamente se toma la impresión, se ejerce presión para el requisito del soporte. Y se fijan, miren, voy a volver un poquito atrás. Fíjense cuando saca la impresión de la boca. ¿Se fijan que cuesta que salga? Entonces con eso yo me aseguro que voy a obtener el requisito de la retención, porque la impresión se está reteniendo en boca, ¿ya? Ahí está cortando estos excesos que no van incluidos dentro de la prótesis, ¿ya? Por lo tanto, no son necesarios, ¿ya? Y ahí podemos observar entonces que está corta en un lado y se vuelve a agregar un poquito más de material de impresión para lograr llegar al fondo de vestíbulo en la zona posterior. ¿Ya? Entonces ahí, y aquí podemos ver entonces al fin una impresión funcional. ¿Ya? De eso, digamos, se trata esta ay, ¿qué hice? Esta impresión, ¿ya? ¿Van quedando cosas más claras, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya, muchas gracias, Carolina. Ya, súper, Dani. Entonces, y vamos aquí, aquí vamos. Aquí la embarré. Ya no importa, porque vamos a ver al tiro, les iba a mostrar otro video. Pero nos vamos a detener en el encofrado, ya que es el siguiente video que vamos a ver. ¿Qué es el encofrado? Consiste en agregar una lámina de cera rosada, alrededor de la impresión funcional. ¿Cuál es el fin que tiene realizar esta acción? Tiene que ver con proteger, digamos, o asegurar todos los bordes que me dejó la impresión definitiva o la impresión funcional. ¿Ya? Entonces, a partir de este, digamos, entre comillas, encajonamiento con cera a la impresión, me va a permitir que yo logre asegurar una correcta reproducción en cuanto al sellado periférico. Recordando que los bordes de la cubeta tienen que ver con el sellado periférico.
¿Ya? Entonces así yo me aseguro de que mi modelo funcional tenga toda la delimitación de los tejidos móviles. ¿Ya? Si ustedes se fijan, este modelo es sumamente diferente. A ver, habrá otro modelo, no recuerdo si puse otro modelo. A este. ¿Se fijan que este no hay plena claridad de los tejidos? Es una impresión bastante simple, bastante poco detallada. Fíjense esta. Se logra distinguir bastante, ¿cierto? La diferencia entre uno y otro. Entonces, aquí ya vamos en el video 2. Ya, les voy a mostrar entonces en qué consiste el encofrado. Y ustedes, como siempre, me van a ayudar, ¿cierto? A avisarme si logran visualizar el directo. Ahí sí. ¿Logran ver el video? Ya vamos a esperar un poquito entonces para... Ah, ya, súper. Gracias, chiquillos. Entonces, ay, ¿dónde está esta pared? Ya, aquí vamos a agrandarlo nomás. Ya, entonces, vamos a revisar el encofrado. El encofrado en la cubeta superior. Entonces, lo primero que vamos a es marcar unos 5 milímetros bajo el borde de la cubeta. ¿Ya? Entonces, con esta cera, que es una cera amarilla, que es mucho más pegajosa que la cera rosada. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es una especie de rodete. Vamos a enrollar un poquito la cera. ¿Ya? Esta cera nos va a permitir tener una dimensión, digamos, horizontal en cuanto a la cubeta. ¿Ya? Ahora vamos a observar a qué me refiero con esto. Siempre vamos a estar flameando la cera y la vamos a posicionar en la marca que hicimos anteriormente. ¿Ya? Que va a quedar, ¿cierto? Bajo 5 milímetros del borde. Y con eso nosotros nos vamos a asegurar de que los bordes de la cubeta, o sea, el sellado periférico, no se vea afectado por algún tipo de presión en cuanto al vaciado en yeso. Entonces ahí sí que nosotros debemos tener mucha precaución de que el sellado, ¿ya? O el adosar esta cera a la cubeta sea, eh, perdón, sea un sellado hermético para evitar que el yeso salga, digamos, por esta estructura. De que salga, digamos, entre medio de la cera. ¿Ya? Entonces ahí podemos observar, ¿cierto? Que tenemos la primera parte lista, ¿ya? Que tiene que ver con eh, bordear toda la impresión con la cera. Y luego vamos a terminar de, entre comillas, encajonar un poquito esta impresión para poder realizar el vaciado.
¿Ya? Entonces ahí vamos a ir sellando, puede ser con una espátula para cera, vamos sellando, ¿cierto? Todo el borde de nuestra cubeta. ¿Ya? Insisto, esto se llama encofrado. Y esto nos va a ayudar a proteger o para asegurar una perfecta reproducción en cuanto al sellado periférico de la impresión definitiva. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando hacemos un vaciado, yo después volteo la impresión en un conformador de zócalo, que era esta gomita de color azul en el video que nosotros vimos? En esta oportunidad no es necesario, digamos, voltearla o invertir la impresión, porque yo tengo este, insisto, comillas, cajoncito listo. ¿Ya? Entonces, una vez que el encofrado está ok, vamos a aplicar un poquito de agua para corroborar que cuando yo haga el vaciado en yeso, el yeso no se, digamos, escape o no se filtre en alguna zona. ¿Ya? Y el encofrado de una cubeta inferior es exactamente lo mismo, con la diferencia que el modelo inferior, ¿cierto? No tiene paladar, por lo tanto tiene forma de herradura. ¿Ya? Ocupando, digamos, la lengua, la parte central de esta impresión. ¿Ya? Entonces, este procedimiento es un procedimiento que se realiza siempre en la elaboración de las prótesis dentales. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo. Es lo mismito. Ahí vamos uniendo entonces las ceras. Esto se puede hacer todo con cera amarilla. O sea, perdón, con cera rosada. Ya la cera amarilla solo me brinda mayor elasticidad, mayor plasticidad. Es más pegajosa. Entonces ahí podemos ir viendo que se van sellando ambas ceras. Ya aquí se está ocupando una espátula Godiva, ¿cierto? Que es una espátula más grande, la cual se calienta en el mechero y me va a permitir unir ambas ceras para evitar que el yeso posteriormente se filtre. Ya para que no se vaya a salir en el fondo el yeso por alguna apertura que exista. Se está sellando también por la parte interior. Y ahí tenemos listo el encofrado del modelo inferior. Y ahí entonces está echando agua, ¿cierto? Con el fin de revisar si es que hay que sellar alguna zona que haya quedado por ahí medio abierta. ¿Ya? Entonces, vamos más acá, aquí. ¿Ya? Eso tiene que ver entonces con el encofrado y es así como yo obtengo los modelos funcionales. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene dudas, preguntas, consultas? ¿Saben qué les iba a repetir? Ay, ¿dónde la dejé? Aquí te parece que es. Sí, aquí. Esto les quería repetir, chiquillos, para que no quedara ni una duda en cuanto a la elaboración de la cubeta. ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos para realizar la cubeta?
Ay, ¿dónde está? Ya, me avisan por favor, chiquillos, cuando puedan ver el video. ¿Se ve ya? Entonces, vamos a recordar un poquito cómo se elabora una cubeta individual. Esto es lo que nosotros vamos a llegar a hacer al laboratorio. Que tiene que ver con primero, ¿cierto?, delimitar la cubeta y eso tiene que ver con el diseño apropiado. ¿Ya? Entonces vamos a marcar hasta el fondo de vestíbulo y vamos a marcar la zona que voy a dejar aliviada del frenillo. Entonces con el lápiz paralelo al modelo marcamos todo el fondo de vestíbulo. Todo. El fondo de vestíbulo y, por supuesto, ¿cierto?, la zona del post-dummy. La zona que delimita paladar duro con paladar blando. ¿Ya? Posteriormente a esto, lo que sigue es el alivio de las zonas retentivas, ¿ya? Que tiene que ver con estos espacios, ¿cierto?, que se forman entre la parte más prominente del modelo y el fondo de vestíbulo. Esta es la zona retentiva. Entonces, para evitar que el acrílico se retenga en esa zona, es que vamos a aliviar con cera rosada. ¿Ya? Nos sirve la espátula Electrón, la espátula Godiva, o puede ser también la espátula para cera. Entonces calentamos la espátula, tomamos la cera y agregamos en esta zona retentiva. Insisto, para evitar que el acrílico se introduzca en esa zona y a nosotros se nos va a quebrar el modelo, pero al paciente le va a lastimar. ¿Ya? Entonces, aliviamos esta zona y vamos a aliviar todas las zonas que tengan cierto nivel de retención. Luego pasamos la espátula Electrón, que es esta especie de cuchillito, ¿cierto?, para alisar la superficie. Vamos a eliminar entonces los restos de cera. Y vamos a observar que ya no existe esta retención del modelo, sino que ahora el modelo es expulsivo. No vamos a tener problemas con que no podemos sacar la cubeta del modelo. ¿Ya? Y así lo vamos a hacer entonces con todas las zonas retentivas que estén por la zona vestibular. ¿Ya? Vamos a adelantar un poquito porque esta parte es un poco tediosa. Ya, una vez que tengo listo el modelo, vamos a aliviar, ¿cierto? Perdón, vamos a aislar. ¿De qué forma voy a aislar? Con un aislante yeso acrílico. La marca comercial más conocida es el Acrifoil, ya que es este líquido un poco denso de color rosado. Entonces, con ayuda de un pincel, nosotros vamos a tomar este aislante y lo vamos a aplicar por toda la zona del yeso. ¿Ya? Por toda la zona del yeso, entonces,
Vamos a aplicar una capita de aislante y vamos a esperar que este se seque. Ya siempre va a tener un aspecto, digamos, brillante. Luego que esto se seca, vamos a comenzar a preparar el acrílico. Ya recordemos que vamos a utilizar un acrílico para cubetas de autopolimerización. ¿Ya? Entonces, en el caso de Marché, pensé que me habían escrito. Entonces, en el caso de Marché, ellos hicieron, digamos, la proporción para utilizar, digamos, para realizar una cubeta, yo necesito 50 gramos de acrílico. ¿Ya? Y ellos en el formato de, digamos, 250 gramos de acrílico, que es el acrílico que vemos ahí, vamos a tener estos 50 gramos. ¿Ya? Entonces después vamos a preparar el acrílico con monómero, ¿ya? La cual, ¿cierto? Como primera instancia vamos a mezclar líquido polvo, luego vamos a empezar con las etapas del acrílico, ¿cierto? Que tiene que ver primero con la etapa arenosa, luego la etapa filamentosa, plástica o de trabajo, gomosa, y posteriormente a esto viene la polimerización. Recordando que el monómero es un líquido volátil, ¿cierto? Que se evapora. Por lo tanto, es súper importante cubrir o tapar el recipiente que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí sin mover hasta que comience, digamos, la etapa plástica, ¿ya? Que es cuando ya no se crean estos filamentos. ¿Ya? Entonces vamos a tener nuestras losetas con los topes de 3 milímetros. ¿Ya? Aquí se hizo más acrílico porque se va a hacer el mango en forma inmediata. ¿Ya? Lo que podemos hacer nosotros es partir primero adosando el acrílico a la cubeta y posteriormente realizar el mango, ya para que no se nos pase el acrílico a etapa gomosa y posteriormente a polimerización y perdamos material. Entonces la primera, segunda cubeta la podemos hacer así y luego ya podemos hacer en conjunto para el mango también. Dígame, señorita Pamela. Profe, ahí él está aplicando agua. En esa taza de goma roja él tiene agua. ¿Le aplicó agua al acrílico? Agua jabonosa. Es para que no se pegue el acrílico en las Ya. manos ni en las losetas. Ok, gracias. Entonces ahí ya tenemos el grosor uniforme, ¿cierto? Que nos va a brindar rigidez. Y vamos a comenzar a adosar el acrílico en la cubeta. ¿Ya? Donde voy a presionar, cortar, presionar, cortar. ¿Ya? Entonces ahí se hace el mango o lo que resta de acrílico. Ahí mismo podemos darle al tiro la forma. ¿Ya? Con una tijera podemos recortar o con un bisturí podemos darle la forma al mango para posteriormente pegar. Ahí se aplica un poquito de monómero y le vamos a pegar a la cubeta. ¿Ya? Luego de eso vamos a preparar un poquito más de acrílico para sellar la unión de la cubeta,
voy a detener un poquito, para sellar la unión de el mango con la cubeta. ¿Ya? Y aquí entonces, si se fijan, el mango queda en un ángulo de 45, justo entre los 90 en la mitad. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá también, ya seguramente empezó la polimerización, el acrílico comienza a contraerse. ¿Ya? Entonces, para eso es importante mantener presionado el acrílico al modelo. Ya recordemos que el acrílico también pasa por un proceso de exotermia mientras se polimeriza este. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a sujetar para asegurarnos que esta cubeta quede completamente adosada al modelo. ¿Ya? Una vez que esta está ok, está polimerizada, vamos a retirarla del modelo, cosa que es muy importante siempre, cada vez que yo vaya a enviar un trabajo a clínica, el trabajo debe ir impecable. Con esto me refiero a que yo debo limpiar el modelo, eliminar todos los restos de cera y sacar también los restos de acrifoil. ¿Ya? Entonces ahí se marcó dónde están los frenillos para sacar, ¿cierto?, este acrílico. ¿Ya? Entonces ahí con el fresón delimitamos. Ahí está sobreextendido, ¿cierto? Está más larga, por lo tanto vamos a desgastar un poquito más el acrílico hasta dejar justo en el borde. Posteriormente a esto, con una lija y a través de un portalija que se ubica en la pieza de mano, vamos a lijar, ¿cierto?, todo el borde para que así esté suave y no vaya a lastimar al paciente. ¿Ya? Entonces ahí debemos dejar lo más prolija posible la cubeta. No es necesario que la cubeta brille, ¿ya? Porque va a pasar, digamos, en forma muy transitoria en el proceso de la elaboración de prótesis. Pero sí es importante que sea súper suavecita en los bordes. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la cubeta no hay nada que la retenga. ¿Ya? Entonces, posteriormente, se envía a la clínica y llega de la clínica así. Ya, ese queda entonces como impresión funcional. Y a partir de esto, nosotros vamos a hacer el encofrado y vamos a realizar el vaciado. Ay, perdón, chiquillo. Vamos a realizar entonces el vaciado en yeso piedra y obtenemos entonces así el modelo funcional. ¿Ya? Entonces, luego, ya, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya, súper. Denme un minutito para actualizar la lista. Un minutito, por favor.
Ya, ahí sí. Ya, a ver acá. No, ya. Entonces, aquí finalizamos, digamos, el primer aprendizaje esperado para el día de hoy. Entonces, pregunta. Continuamos con la clase y la finalizamos, digamos, en forma continua o nos tomamos un recreo de 15 minutos y volvemos para hacer el segundo bloque que tiene que ver con las placas de altura. ¿Qué prefieren? Ya. Uno a uno. Ya, dos recreos. Hablen ahora o callen para siempre. Ya, recreo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Son las 20 para las 3, ¿cierto? 40, 45, 50, 55. ¿Cierto? Entonces, 5 para las 3, nos volvemos a reunir para terminar con las placas de altura. ¿Está bien, cierto? 25, sí, está bien. Ya, los espero entonces 15 minutitos para que retomemos la clase. Mori, pero si gusta, sale de la clase y revisa posteriormente la grabación, no hay problema. Lo que sí tiene que verla porque a partir de, termina esta semana, viene la otra, la subsiguiente, tenemos evaluación. Así que apenas pueda revisar el video, ya la grabación. ¿Ya? Yo recién actualicé la lista, así que no hay problema. Cuídese mucho. Usted también, un abrazo. Eh, sí, o sea, igual va a incluir contenidos ya pasados.